Bueno, sí, ¿saben qué? Me voy a fijar pongan los presentes, me voy a fijar en el aula lo del parcial, porque sí, ahora estoy pensando, tendríamos que, esa actividad que tenemos, Dice del 30 al 4 de octubre. claro, ustedes el 4, o sea, viernes 4, calculo que será el 30 lunes al 4 viernes. Octubre. Ah, no, entonces esperen, nos faltan dos clases más para el parcial. A ver, ¿dónde está el cronograma? Sí, profe. Dos más. Bueno, perfecto. Entonces la semana que viene vamos a hacer, así les sirve para la preparación para el parcial. Yo cuando ya voy a ir preguntándome un poco al profe a ver cuál es, pero como les dije, regularmente, puse a grabar, sí. Regularmente el profe da como de desarrollo, o sea, preguntas de desarrollo, pero no de teoría, sino como de producción propia o desde la reflexión. ¿Se acuerdan que era uno de los objetivos, la reflexión crítica, el pensamiento reflexivo crítico, pero aplicando la teoría a un caso en particular? Por lo general es así. Vamos a repasar igual algunos conceptos que lo que pasa es que todavía, bueno, ahora cuando nos adentremos en educación física, que, por ejemplo, miren, eh, una diferenciación de conceptos que me parece como muy simple, y el año pasado es la diferencia entre actividad física y ejercicio físico. O sea, esos no son sinónimos, son conceptos distintos. Y como algo tan simple, o sea, en esa pregunta todas las comisiones anduvieron mal, o sea, y supónganse, por lo general hace exámenes de 5 preguntas, o sea que una pregunta mal, completa, es un montón de puntos menos, digo, tienen que estar las otras todas bastante bien como para no desaprobar, ¿no? Entonces, y recuerden que ahora no se toma recuperatorio, no se puede tomar recuperatorio, o sea que tiene que, digamos, debería, si quieren promocionar, debería estar con el 7 para arriba, el 60% para arriba. Sí, así que nos queda hoy, entonces, ¿están perdidas con las fechas? Hoy es 14. No, esto es de octubre. Hoy es Hoy es 13. lunes 3. 13, profe. Hoy es 13, gracias. Hoy es 13, entonces nos queda claro, 2 semanas. Bien, hoy vamos a empezar, o sea que nos quedan estas 3 semanas, eh, son de educación física, o sea, el tema es de educación física. Hoy vamos a trabajar, ahí les voy a mostrar el campus, pero vamos a trabajar la introducción. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado para abordar la unidad 3, que es específica de educación física? Pero ¿se acuerdan que la clase pasada, les voy a compartir pantalla para mostrarles, habíamos trabajado, nunca es mucho contenido, así que por lo general es raro que una clase trabajemos todo el contenido, digamos, un encuentro asincrónico, trabajemos todo el contenido de la clase asincrónica porque es bastante, son muchos conceptos. Yo le dije, esta materia traten de irla llevando al día, y no se trata de estudiar de memoria, simplemente de ir llevando al día los textos y bueno, que para hablarlo acá y así van a tener éxito, digamos, para probar la materia. Pero no es una materia de estudio de memoria. Sí, ahora cuando empecemos con educación física van a haber varios conceptos de parte del lenguaje técnico específico disciplinar, que eso sí, los tienen que, pero eso yo les voy a hacer hincapié, tienen que estar incorporados y manejados. Bueno, este es el cuadro que tienen de la actividad, que lo vamos a dejar para la clase que viene, porque en realidad es una integración de todos los conceptos que hemos visto desde el principio de la cursada hasta ahora, o sea, hasta el primer parcial. Así que así les sirve de estudio y para identificar cuáles son los conceptos clave que tienen que estar sí o sí comprendidos al menos. Em, y vieron, nosotros trabajamos, pero estoy en la 4, ¿cierto? Bueno, ¿se acuerdan que estaban esto de los grupos? Eh, Sí, ¿El examen era de desarrollar o múltiple? no. No, el profe jamás hace, nosotros no hacemos múltiple opción, Mm. no, no, siempre va a ser a desarrollar, y por ahí, ya les digo, el profe siempre hace como, bueno, el año pasado, así en la estancia planteó a desarrollar, pero incluso en persona, digamos, las clases más presenciales, en la carrera presencial, son siempre como exámenes disruptivos, o sea, distintos, o sea, fuera de. No, nunca el múltiple opción va a ser, ¿vieron?
¿vieron en educación, se acuerdan conductismo y constructivismo? Bueno, el múltiple opción responde a una mirada conductista de la educación, por ejemplo. Bien. Entonces, no, el profe no es de esa línea, digamos, así que descarten el múltiple opción porque no. Por lo general es a desarrollar, ¿sí? O analizar una cierta situación aplicando la teoría. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto esto, los paneles? ¿Se acuerdan ese trabajo que tenían que hacer? ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Han podido resolverlo? ¿Tienen alguna duda en particular con esa actividad, con el ensayo académico? Los paneles se refería también a los, ¿cómo le había llamado en el otro? Como aros, dimensiones, ¿no? Sí, profe, nosotros lo volvimos a hacer con Pau y Georgie. ¿Se acuerda que nosotros habíamos puesto Sí, en el muro, del texto. en el foro, y bueno, no lo subimos todavía? Ah, no hay ¿Tienen problema, no. fecha? Es que eso, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a poner Era fecha? coordinar. Claro, tenemos que poner, miren, tenemos que poner una fecha, digamos, no sobre el parcial, porque un poquito antes me lleva tiempo corregir eso, pero sí ya para el parcial, les diría, así vamos cerrando ciclos, ¿entienden? Porque si no se nos va a hacer una bola de nieve al final de la cursada que vamos a morir usted y yo. Pero no, Profe, después le puedo mostrar el texto como para que así lo puedo finalizar de una vez, bueno, dale. porque, o sea, tengo un par de dudas y entonces es como, ¿Querés hacerlas ahora? Tal vez porque la duda de ustedes les puede servir a otros chicos. No te digo bueno, o si querés puntual, que No, más que nada la duda es porque nosotros habíamos hecho como una especie de síntesis del texto, nos sí, faltó me acuerdo. otro texto, Sí, habían y el hecho texto como una ahora, exposición del texto, digamos, de qué claro, hablaba el autor. claro, y eso no iba por ahí. Ujú. Así que ahora bueno, se reformó todo, claro, se lo que cambió pasa es todo. que ahora es como armé la cebolla, ¿no? Es como el armado de cebolla, pero a eso, o sea, en realidad fui sacando del texto Él se ríe. referencias del texto Sí, y a partir de ahí empecé a armar la cebolla, o sea, como está un muy poco bien. más vista general Ujú. eh, respecto a lo que era la cultura, la naturaleza y cómo lo podía unir con la vida, ¿no? Bien. Pau, Piensen que el El ser centro, argentino, no sé, ser trabajador, claro, eh, está bien. ser persona. eh, y la verdad es que no sabía si era por ahí. Es como que se hizo un texto relacionado al anillo con las citaciones, Bueno, bien, a ver, ¿cuál es la columna vertebral de ese trabajo? las citas. No, Las ese es el personas. apoyo. No, es la experiencia, lo de ustedes, o sea, la experiencia, o sea, la propia vivencia y lo que piensen y lo que sienten, sostenido, sustentado, que ahí se vincula con la teoría, con la cita. O sea, Entonces, relación. claro, contar como una historia y ahí relacionarlo. Exacto. Claro. Ah, bueno, entonces Sí, calculo que está entonces bien. está más o menos Eso bien. es un Eh, ensayo y- Sí, académico. pasa que era re difícil, profe. No, es que un ensayo académico no es fácil y, a ver, todas las partes que contempla el trabajo es compleja. Digamos, cada una de las partes es complejo porque también me parece que es muy nuevo todo, digamos. Trabajar conceptos teóricos desde la propia, desde la interiorización personal, digamos, subjetiva, ya es un tema. Y por otro lado, manejar textos o la bibliografía como en formal, digamos, con las citas APA, el citado, es otra, son habilidades, son capacidades complejas que, no, como siempre les digo, no se desarrollan en los otros niveles. Entonces, es como son muchas cosas, es como ser de golpe un deportista de alto rendimiento y, digamos, tener apenas un contacto con la pelota, ¿no? O sea, es como entonces, bueno, no se espera que salga perfecto ni nada más, pero es empezar a entrenar, digamos, en eso. Es eso. una bueno, consulta, ¿a qué le ¿te lo decís puedo armar mandar por cebolla? mail así lo mira? Y
Armar cebolla, ¿querés compartirlo ahora? Armar cebolla, así ya puedo, empiezo con el tema puntual. Armar cebolla, ella le nombra o le dice, calcula lo que es las dimensiones, los aros, los A anillos. los anillos, los roles. Claro. Sí. Está Claro, muy los bien, roles. está muy bien pensar ese concepto, sí. Somos una especie de cebollas, capas, 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 que nos construyen, ¿no? Y por ahí podemos tener capas en común. Ahí podés, Pau, si quieres compartir. Podemos tener capas en común y hay otras que no. Por eso les decía que eh, se juntaran, digamos, con gente que más o menos pueden llegar a tener, digamos, para hacer el trabajo más Profe, yo fácil. tengo una duda con respecto a la entrega. O sea, Sí, ¿cómo realizamos la entrega? O sea, adjuntando ¿me puedo archivos. anotar? Ah, ¿Cómo? Disculpe, no lo no, escuché. es un archivo escrito, con carátula, portada, un ensayo académico, ¿se acuerdan que lo hablamos? Con la portada, con la estructura, ¿se acuerdan? Escrito. Sí, sí. Sí, sí, en el Fíjense, foro, pero de Drive nada más. porque lo tenías en el Drive. Si no, déjenlo en el Drive, pero recuerden ponerlo público. Pero igual en el Drive es en un Word, porque vos en Drive podés armar no, un PowerPoint, un Excel, no sé, un montón de cosas. Walter, igual lo podés descargar en formato Word y pasárselo a la profe. Un Está bien, pero carátula y todo. como quieran. ¿Por mail interno entonces? No, por el foro. Está re perdido. Pones el foro y adjuntás. Hay un foro, Walter, Eh, de la actividad. Pau, ¿vas ahora a entiendo. compartir? ¿Querés compartir? ¿O no querés que los chicos miren? Está Hablando silenciado. y tiene- Ay, perdón, estaba hablando y estaba silenciada. ¿Ahí ven? Sí, Está. Bueno, profe, más o menos algo así, armé. Pero no sabemos, o sea, si era como por ahí. Como que tenemos varias dudas, pero bueno, nada, se trató así como de... bien. Ahí se refieren la palabra humana, se refieren como al primer anillo, ¿a eso se refieren? Claro, bueno, acá arriba. Claro, sí, el Acá comienzo está. de todo. Hermana, Bien, divina, a amiga. ver, esto siempre yo sé que, a ver, esto vieron, Eh, comunicación es el primer concepto que vimos, ¿no? De la materia, que no es sí, inocente, no es porque sí. Entonces piensen y se acuerdan que vimos lo difícil que era comunicarnos, ¿cierto? O sea, porque sí, comunicar no es solo que yo hable, digo, transmito un mensaje, sino comunicar también es parte que sea comprendido, sea interpretado lo que yo quiero comunicar. O sea, comunicar es todo, el proceso completo. Entonces, tengan en cuenta siempre, porque ¿qué pasa? Por lo general comunicamos, y a nivel académico se nota más, porque en esto escrito, por ejemplo, se ve más, que por ahí uno da como por obvio cosas, porque las tiene en la cabeza, porque las sabe, y damos por obvio que los demás las saben o que las comprenden, digamos, ¿me entienden? Como en forma simple. Entonces, por ahí cometemos errores como todo es entrenamiento, cometemos el error de no nombrar cosas o de como que está la idea en nuestra cabeza y comenzamos hablando y nos falta una parte, o sea, como que no ponemos, no, porque, claro, porque en mi cabeza no, porque es lógico, supónganse en esta parte, es lógico que estamos hablando de los anillos. Está bien. Bueno, nunca hay que dar por obvio nada, ¿me entienden? A nivel académico siempre les recomiendo que se explicite todo. ¿Por qué? Porque a nivel académico, científico, no se tiene que dejar como a la libre interpretación. ¿Bien? Tengo que dar el mensaje completo para que sea interpretado de la forma que yo estoy mandando el mensaje. ¿Bien? Esto es muy de la ciencia, eso habla de objetividad, de coherencia, de lógica interna del discurso. ¿Bien? Porque si yo dejo como brechas, como lagunas, porque esto es obvio, ¿no? Que estamos hablando de esto, y por ahí alguien esa obviedad la completa, ese agujero la completa con otro concepto u otra cosa. No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, acá la palabra humana, solo porque me siento humana, es como que, usted me suena como, ahí empieza, ¿no? El relato. Me suena como que sí, ya vienen Sí. hablando me suena como, ¿me entienden? Como que ya vienen hablando de sí, algo. Claro, indudablemente en sus cabezas sí, ya vienen hablando de algo. No sé si me No, en entienden. nuestras cabezas sí, y además de varios ensayos ya entendí. anteriores que no salieron, No, no, porque lo pero por eso. intentamos varias veces. Pero es que miren, también hay una cuestión de construcción yo sé que esto es un bodrio, pero desde lengua y literatura, ¿vieron de la escuela? ¿Cómo vieron la construcción? No sé si se acuerdan de la sintaxis de la oración, ¿no?
artículo, que era sujeto, se divide en sujeto y predicado, ¿se acuerdan? Que tiene que tener el artículo, el sujeto, o sea, el verbo, más el complemento, o sea, el circunstancial, o lo que se acuerdan, toda esa parte de sintaxis que nos torturaban, bueno, no sé ustedes, a mí me torturaban. Bueno, esto tienen que volver a traerlo, porque es importante para la escritura formal. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta, digamos, no solo con respecto al mensaje, sino, porque les digo, hasta a mí me pasa, que uno se come, ¿no? Por ahí el sujeto puede estar, el sujeto tácito, pero por ahí hay cosas que es porque las tengo en la cabeza y no me doy cuenta que, porque las tengo en mi cabeza, no me doy cuenta que no las puse. Entonces, siempre den estos consejos para todos los trabajos. Cuando escriban algo, así sea en solitario, dénsela a otras personas que lo lean para ver si se entiende y pregunten qué entienden, para ver si se interpreta lo que ustedes están queriendo comunicar. Ese es un buen ejercicio para hacer las correcciones, siempre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, bueno, la palabra humana solo porque me siento humana, o sea, ¿me entiende que es como que me falta una introducción? O sea, me suena como que ya viene de un relato esto, ¿no? Entonces, bueno, supónganse, no sé, dentro de los anillos, o sea, una introducción temática a lo que van a desarrollar, ¿no? Bueno, hablaremos o contemplando los anillos, propuestas, no sé, lo que, como quieran, pero necesita una introducción. Esto ya está como que encaran el desarrollo directamente. Es más, ¿se acuerdan que todo formato académico tiene una introducción que sería, si lo comparamos a una clase de educación física, el inicio y la entrada en calor, una introducción que hablo sobre, hago como una síntesis sobre lo que voy a hablar, o sea, como un preludio. Bueno, chicos, miren, vengan que les voy a contar un chisme, ¿sí? Ya les estoy diciendo, no les estoy contando el chisme, les estoy contando lo que vamos a hacer. Después, en el título, desarrollo es introducción, desarrollo, conclusión y referencias bibliográficas, es lo que nombra APA, es el sistema formal. Entonces, en introducción, como les digo, ¿qué van a hacer? Vamos a trabajar, vamos a desarrollar los anillos, bla, bla, sacar material de ahí de las consignas si quieren, a partir, bueno, ¿no? Con mi compañero ponen los nombres ustedes, no sé, porque tenemos en común, no sé, lo que quieran poner, ¿sí? En esto es como esa parte, introducción de lo que van a realizar. En el desarrollo, acá sí ponen esto, ¿no? Es decir, bueno, primer anillo, o no sé, o el anillo yendo desde lo particular a lo general, o desde lo más cercano a lo más lejano, no sé cómo quieran ponerlo, y ahí empiezan a hacer el desarrollo con las citas. Después, en conclusión, es un cierre, ¿no? Cierro una clase de educación física, hago una integración, y ya ahí la propia opinión, o sea, la voz. Bueno, sí, es más, pueden hablar de lo que quieran, con respecto a los anillos, o hasta cómo les resultó la experiencia del trabajo, ¿no? Bueno, nos resultó todo un desafío, pero bueno, fue, no sé, o no nos sirvió, o nos sirvió, no sé, lo que quieran poner, pero ya ahí deja de trabajar, digamos, sobre los conceptos concretos, o pueden hacer un cierre del concepto, como decir, bueno, sí, a ver, me estoy tratando de acordar de qué hablaban exactamente los textos, pero pueden hacer como un resumen, decir un cierre con respecto a algún concepto en particular en sí de lo que es cultura, ¿no? Como para cerrar, y después también con un cierre, bueno, de cómo a ustedes sintieron la experiencia de esta actividad, ¿me entienden? O sea, le estoy tirando como para que vean que es como bastante amplio, ¿sí? La parte del desarrollo es la parte formal, ¿vieron? Repito, llevando la clase de educación física, donde yo trabajo los contenidos, que ya lo vamos a ver concretamente en la parte principal de la clase, que es el desarrollo, el medio. Lo primero es de introducción y lo segundo es de cierre. Y después referencias bibliográficas, que ahí se pone la bibliografía, que tiene que ser lo que sale la cita, ¿sí? La cita, porque esto es para que si alguien lo lee, dice, uy, esta idea está buenísima. A ver, ¿de qué autor? Y entonces va a la referencia bibliográfica, busca de dónde sacó para buscar ese material y utilizarlo. Para eso es la referencia bibliográfica. Solamente se pone lo que está citado. Bueno, que ustedes tienen dos textos, así que van a trabajar con dos textos, pero es para que vayan esto entrenando, de acostumbrarse, de poner, de cómo poner la referencia y eso. Pero van a ser dos bibliografías, nada más digo. ¿Se entiende ahí un poquito más? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. Profe, Igual Ahí nos falta juntarlo Porque con el otro texto que habíamos hecho. lo que pasa que ese es el borrador, o sea, lo que le mostré. En realidad yo quería saber si más o menos era por ahí. O sea, Está bien, pero lo que miré está bien, solamente es esto a nivel que es más
es más Claro. técnico de redacción en lengua, que yo sé que son muchas cosas, pero es tan mala la base que tenemos en educación de los otros niveles que hasta esas cosas, ¿no? Es más, miren, en la universidad no saben cómo nos torturan, por así decirlo, con que torturemos con el tema de la ortografía, o sea, como algo básico, pero esto pasa en cualquier carrera, en cualquier universidad. Imagínense. Imagínense saber redactar, peor. Igual porque no sabía, o sea, ahí ahora la parte del inicio le damos como un poco más de desarrollo como para que se entienda de qué estamos hablando, porque es Claro, en el inicio verdad, contás se da todo lo como del sentado, desarrollo. claro, se da como sentado, pero por una cuestión de que como ese era el borrador, el que le mostré, Claro. en la parte del desarrollo, o sea, te da como una introducción, y es como que después cuando empezás a hablar del tema, Ah, ok. claro, ya lo contaste arriba, pero es verdad, porque debería como de tener un poco más desarrollada la parte de abajo, como para que no quede tan arriba te conté. Es como que van al grano en ciertas, o sea, directos, ¿no? Y bueno, Sí, tiene que haber como un Muy marco. directo. Exacto, claro. muy Sí, directo. sí. Y después, Exacto. bueno, la duda era cómo terminarlo, pero ahí justo dijo exactamente cómo darle fin. Entonces, bueno, ahí está. Claro, conclusión. Ya ahí es la propia voz de ustedes, digamos, ¿no? O sea, ¿dónde más van a estar las citas? Pueden citar también, no es que no pueden, pero ¿dónde más van a estar las citas? En la parte del desarrollo tienen que estar sí o sí. Después en el resto no hay problema, no hace falta que pueden estar o no. Pero ahí pueden hacer cierre con respecto al concepto que están trabajando, que es cultura, ¿no? Tal Claro. vez se me ocurre que tal vez ahí pueden desarrollar como un concepto más propio de cultura, no sé si me ocurre, lo que ustedes quieran, o sea, desde lo teórico, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. ¿Alguna Profe, otra consulta? Sí, Walt. yo, eh, yo me acuerdo no sé si se acuerda que la clase pasada yo le dije que había hecho referencia a los conceptos que habíamos hablado en la clase 3. Sí, Puse en ese mi trabajo. sí, Después, la idea de nosotros era presentar un anillo de cada uno de lo que hacemos en el grupo, ¿no? Porque ok. veíamos que somos, o sea, diferentes, creo, como personas, nos vemos diferentes como personas. Y después de eso, le quería consultar si hago una sola conclusión haciendo referencia a los tres anillos o una conclusión de cada anillo con respecto a los textos, ¿no? No, una conclusión en general. Hagan y entre. ¿Vos con quién estás? Estoy con el Facundo Lamberti y Mayra Urina. Hagan entre los tres la conclusión. Ujú. Si no, Claro, piensen en que en hacer se me ocurre, yo entiendo que esto tal vez muy nuevo, pueden armar cada uno un párrafo y después, no como decir, bueno, cada uno un párrafo y después les puedo asegurar que van a poner cosas totalmente distintas, pues son personas totalmente distintas. Entonces, después pueden hacer como esto que les dije, que la escritura se dice que es como tejer, ¿no? Como entretejer palabras. Entonces se hacen conectores, ¿no? Ven relación, claro, después pero no sé, digo, porque se nota no, mucho. no, sí, ahora me quedó la duda respecto a lo que usted dijo, hacer una introducción y una conclusión, o sea, una conclusión después del desarrollo de esto de los textos, ¿no? La consulta es si hago una introducción en general de todo el trabajo o hago una conclusión únicamente de la parte de los textos. La introducción o Una la conclusión. introducción, perdón, La alemán. introducción. La Sí, introducción sí, en general. No hay una introducción por texto. Es una introducción general de todo el trabajo. Y los textos no los trabajen por separado. O sea, la columna, el eje son los anillos, la subjetividad de ustedes. La teoría como que engancha, sustenta, fundamenta. Ay, voy a hacer dieta porque, ¿cómo se llama esta? La keto. Voy a hacer la dieta keto porque quiero estar, no sé, quiero mejorar mi salud porque dicen, o la ciencia dice que bla, 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 bla. ¿Bien? Es como de apoyo, pero no es la protagonista. Lo protagonista es la no, no, construcción que ustedes hacen. no, no, sí, la idea era eso, pero yo iba ahí hablando, por ejemplo, la parte que yo iba a hacer era hacer referencia a los anillos y Ujú, explayar en qué se asimilan en los conceptos del texto. O sea, a qué hace referencia o cómo tomo ese punto, esa definición en ujú. referencia a uno de los anillos. Ok.
Sí, igual quédense tranquilos, esto es un ejercicio, repito, es un ejercicio. Ese formato que les digo de ensayo no es que yo se los pida, es el estándar para cualquier ensayo académico, ¿saben? O sea, no es que no es un requisito mío, digamos. Es para que lo tengan en cuenta que siempre que les piden un trabajo, es más, es el formato para cualquier tipo de trabajo. Ya les digo, hasta planificar una clase con esa estructura, en esas 3 partes se divide la clase. Ya. Es la misma estructura que la que hicimos los tips. Es que sí, es que la estructura base general, es como para todo. Ujú. La diferencia por ahí con un trabajo más académico científico son las citas bajo normas APA. O sea, el citado, digamos, más. Bueno, entonces, este cuadrito que es el que vamos a dejar para la clase que viene, para esta clase, digamos, en realidad para la clase 4, tenían que tener leído este texto, ¿sí? Que es el que vamos a trabajar, a trabajar en esta clase, como hemos hecho con los otros textos, para poder introducirnos en ya comenzar a hablar de la clase 5, o sea que vamos a dividir la clase en 2. Primero vamos a trabajar esto, como les dije, va a quedar pendiente de tarea como para la casa, que comiencen a trabajar sobre este cuadro, ¿sí? Que van poniendo simplemente los conceptos, digamos, que ustedes creen más relevantes desde que comenzamos la cursada hasta ahora, digamos, o hasta lo que vamos a agregar unos más. Nos quedan 2 semanas más de clase, así que vamos a agregar, y sobre todo específico de educación física. Pero bueno, acá da un ejemplo, ¿no? El término, el significado, como algo bien concreto. Y bueno, y preguntas que ustedes como se les llama como disparadores, preguntas clave, bueno, lo que salga, ¿sí? Este cuadro lo vamos a construir colaborativamente entre todo el curso, pero es necesario que ustedes comiencen, si bien así por grupo como están armados, comiencen a completar, ¿sí? Y después la clase que viene vamos a hablar sobre este cuadro y vamos a hablar de la integración de todo esto, digamos, lo vamos a ir armando en conjunto. Bueno, esperen que me quiero ir a la clase 4, 5, para decirles la segunda parte, bueno, que imagino, no me fijé cuántos han visto la clase, pero calculo que como siempre la mayoría la debe haber visto, y ya que empieza a trabajar sobre el concepto de educación física, ¿vieron? Entonces, esto vamos a hacer la segunda parte, vamos a hablar, yo sí les voy a dar una introducción, que acá no está el material, sobre, ¿por qué? Porque estos conceptos que habla acá en educación física son conceptos actuales. Entonces, esto va a quedar, no, repito, no lo vamos a trabajar hoy, yo les voy a dar una introducción, pero a modo más histórico, para que ustedes comprendan o logremos comprender sobre la construcción del concepto de educación física, porque no siempre se llama educación física. Entonces, esa parte, como les digo, acá no está el material, yo les puedo subir material complementario, lo que pasa es que no los quiero cargar con más material teórico, pero la verdad que esta educación física es, digamos, cada vez más amplia, cada vez se nutre más de mayores ciencias, entonces como que, digamos, hay mucho, en educación física, aunque no lo crean, hay mucho material teórico por trabajar. Bueno, entonces este texto, que es de específico de educación física, va a quedar para la clase que viene, ¿sí? Léanlo para la clase que viene. ¿Se Profe, entendió? ese fue de la unidad 3. Este ya es de la unidad 3, sí. Ah, Exacto, bien. exacto. Por eso, pero Empieza como ahí justo. sí, no hemos terminado la clase 5 porque es a modo de introducción, pero que es un texto sobre educación. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? A ver, que corro esto. Voy a volver a la clase 4. Entonces voy a dar un ratito, unos 10 minutos, 15, ¿qué hora es? Como mucho, para repasar, así igual que la otra vez, ¿no? Desde una lectura más superficial sobre qué trata o trabaja ese texto, este que tienen acá, que se supone que ya lo tienen que tener leído. Bien, que es educación y desarrollo social, pero es específico sobre educación, ¿sí? Pero no educación física, acá no habla de educación física, o sea, no es un texto, digamos, no, los temas no son nuevos para ustedes porque ya han tenido pedagogía, hemos visto lo que es educación, pero bueno, como es parte del programa, hay que verlo, ¿sí? Bueno, ahí da algunas preguntitas.
Entonces, bueno, vamos a hacer eso ahora. A ver qué hora es. Y 37. 10 minutos está bien. 15, como mucho. Es una lectura superficial, así que, pero sí, detectar, miren, chicos, esto es sencillo. Si ustedes aprovechan este tiempo para sacar citas, o sea, en las ideas clave, vayan pegando en un Word, vieron, en Drive, algo así, pueden ir armando tipo, y ya, listo, cuando tienen que rendir parcial, final, TIF, lo que sea, no tienen que volver a los textos, ya tienen ahí el material. Cuando volvamos, vamos a hablar del texto y ahí vamos a comenzar a la introducción a educación física, ¿no? Y qué tiene que ver con esto. ¿Se entendió la consigna entonces? ¿De qué trata el texto? ¿Sí? Pueden sacar ideas claves. ¿Qué prefieren? ¿Mantener el grupo o quieren elegir, generar para ahora, para esta actividad, nuevos grupos? Mantener el grupo. ¿Yo? Mantener el grupo. Bueno, entonces ustedes van a elegir, no me acuerdo cuántos grupos hay, pero voy a poner 7 salas por las dudas, sé que hay menos. Ahí están abiertas, me avisa alguien si no puede. Sony 38, les diría que, a ver, -5, como mucho, ¿sí? -5 corto. ¿Hay alguna duda con respecto a la consigna? ¿Les aparecieron las salas? Sí, profe. No, no me aparece, a mí no me aparece en la sala, no sé por qué. Abajo, ¿no? Abajo donde dice sala para grupos pequeños. Pau, ¿en qué sala la mando A las 2. a la 2? A ver. Sí, no sé, hay gente que dice que no le aparece, así que puede ser que sea una cuestión de configuración, no sé. Ahí está, Su, te mandé a la 2. ¿Alguien más? Buenas tardes, profe. Recién entré. ¿Qué haces, Edgardo? ¿Vos Recién, con qué recién llego grupo a mi estás? casa. No hay No problema. tengo ¿Con qué idea. grupo? No tengo Acordate. grupo. ¿No venís trabajando con un grupo? Creo que no. Poner el O- presente en el chat. o- sí, ya lo puse. Ah, ok. Bueno, no sé, habla con, no sé cómo quieras. Profe, Sí, ¿se puede hacer individual, profe, o no? sí, eso total. Siempre todos los trabajos se pueden hacer individual. Para que tengas en cuenta. Bueno, gracias. No Profe, hace falta no que te escuché vayas, la quédate parte. acá. Sí, ¿Cuál de los dos textos es del campus? el que tenés en la clase 4 sobre educación. Ah, clase 4. Clase 4, sí, porque nos quedó pendiente de la semana pasada. De la clase 3 ya los habíamos trabajado. ¿Alguien más? Profe, ¿es con el grupo con el que hicimos la clase pasada? Sí, lo que quieran, por eso les pregunté si querían mantener, pero no es que tienen que hacer un trabajo ahora, es para hacer una lectura comprensiva del texto nada más. No es Dale, que tienen que gracias. hacer nada, digamos, no es que tienen que armar algo ahora ni nada. Es solo hablar del texto. Profe, el texto es educación y desarrollo social. Sí, ese. Ah, gracias. Es el tema 4 de la clase 4.
Ahora sí puedo leer el texto. Bueno, aquí ya se cerró. Sí. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Habían leído el texto antes? Yo no, profe, yo no. Yo no. Ok. Enfoqué en Bueno, otras cosas. ¿cómo les fue? ¿De qué ¿Están habla hablando, el profe? texto? Hizo referencia a lo que ya había visto en pedagogía, tener razón. Bueno, sí tiene que ver porque habla de educación, pero ¿de qué habla concretamente? ¿O qué Habla de educación, de Habla de la calidad educación física. y de desarrollo social. de la educación Y qué? algunos autores que señala que dice que no solamente la educación ayuda a mejorar el desarrollo de los estudiantes, sino también involucrando a los padres puede ser mejor. Eso es lo que yo entendí. Bueno, a ver, entonces habla de calidad educativa. Y si les pregunto, ¿qué es la calidad educativa o qué es calidad en educación? ¿Qué dirían ustedes? Bajo, en respuesta a lo que leyeron, ¿qué dirían que es? ¿Sobre qué contenidos aborda? ¿Qué es calidad Calidad es educativa? mejorar. Calidad es Tiene mejorar. que ver con la forma en la que se llega, o sea, si realmente se consigue la finalidad de lo que se quiere enseñar hacia los alumnos. Para mí es la forma nomás, la forma en la que se enseña. Sí. Porque ¿La el texto está calidad? hablando mucho de eso, de la, o sea, de las formas, eh, de los problemas que hay para llegar, me sale la palabra. Han nombrado como factores o elementos, pero todavía no escucho qué es calidad educativa. No sé, el tipo de educación, profe. ¿Cómo? El tipo de educación puede ser. O sea que la calidad está relacionada con el tipo de educación. O sea, ¿qué tipos de educación tenemos? O sea, formar a los ciudadanos que sean participativos, críticos, Ok. que estén preparados para los desafíos O sea que podríamos del decir mundo en base actual. a eso que dice Carla, con respecto, esos son objetivos de la educación formal, ¿no? De la educación que tenemos como política de Estado en educación. O sea, ¿qué es lo que busca el gobierno o un grupo social, ya sea intermediado por la cultura y por múltiples factores? ¿Qué es lo que busca con esa educación, ¿no? General, más allá de la materia que sea, del nivel educativo que sea, esto de formar futuras personas ciudadanas que sean capaces de insertarse en el sistema social con éxito, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando veíamos en pedagogía esto de que los chicos que quedan excluidos de la escuela, es muy probable que queden excluidos después de un sistema social, ¿no? Que les cueste más conseguir trabajo, que les cueste más formar una familia y un montón de otros aspectos. Bueno, entonces podríamos decir que la calidad educativa está relacionada con estos objetivos, ¿no? Generales. Bueno, ¿qué creen? A nivel mundial, en base a lo que hemos visto, ¿los objetivos son los mismos a nivel de educación? Si hablamos, ¿podríamos hablar de calidad educativa por región o a nivel mundial? ¿Qué dicen? Y eso también lo vimos en pedagogía, estoy repasando. O región, Cuestión. porque cada lugar A ver, tiene ¿por qué se les ocurre? ¿Qué diferencia podría haber de una región a otra? Cultura o los métodos de enseñanza. ¿No? El modo de enseñar Coincido con es Walter. diferente. El sistema educativo es distinto. la currícula ¿Son distintos? ¿De dónde? A ver.
¿Qué sistema educativo es Por distinto al ejemplo, nuestro? lo que habíamos visto era Por lo que yo de leí en el texto, Italia, me da a entender con, que no participa mucho, ¿Qué cosa? no está respondiendo a las necesidades educativas. Es No, lo que más o pero menos eso es entendí otra cosa. del Pero texto. Y en actualidad, está bien, esa es una que crítica. yo Ahí veo en vamos. otros países es distinta la educación, como que le dan ¿Cómo qué? ¿Qué es más lo distinto? importancia. ¿Qué es lo distinto en otros países? ¿Por qué hablas de, Carla, de un sistema Es como, educativo por distinto? ejemplo, porque veo que es distinto el nivel de cómo, por ejemplo, acá en el país veo que no le dan la importancia que requiere. Eh, A la y en otros educación. países veo que están mucho más avanzados. Sí, ¿Pero sí, son el tema sistemas educativos educativo. distintos? Sí, No. Es, es no. distinto, bueno, como dijo Walter, la cultura y todo eso. Chicos y chicas, la calidad, cuando hablamos de calidad educativa, es a nivel universal, no es por región. No sé si han escuchado los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son súper famosos, desde la UNESCO, consensuado en el 2015 para el año 2023, en realidad primero 2023, después se va corriendo 2025, porque todavía no lo logramos, ¿sí? Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y antes de eso se comprende y se acuerda a nivel mundial por la ONU y la UNESCO sobre perseguir los mismos objetivos, porque cuando los países se pusieron a hablar de las problemáticas, en educación no las dimensiones, pero tantas dimensiones, política, económica, etcétera, se dieron cuenta que tenían los mismos problemas, las mismas problemáticas. Lo que dice Carla, que es verdad que hay naciones que implementan una mayor inversión económica en educación, en estos calculo que te referís que le dan más importancia, pero las problemáticas y los objetivos son los mismos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las normas ISO? Que, por ejemplo, y que las naciones compiten, los países compiten por los niveles educativos, ¿no? Esto de calidad, apunta a lo mismo, a la calidad educativa. ¿Se acuerdan con esto que hablamos de que se toman en primaria y sobre todo en secundaria, que son unas evaluaciones estándares que no son de la Argentina, se implementa el mismo examen en todo el mundo, en la misma edad de chicos, ¿no? De matemática y de lengua, que son anónimos los exámenes. Y es para ver cómo está la calidad. Ahí se mide en base a los resultados, digamos, de matemática y de lengua, el nivel de conocimiento de los alumnos. Eso habla de la calidad educativa, de las políticas educativas de ese país, ¿no? Que contempla esto, la inversión monetaria y un montón de otras cuestiones, un montón de factores. Entonces, cuando hablamos de calidad educativa, hablamos a nivel mundial. Tenemos los mismos objetivos, que los chicos aprendan, que las personas dejen de ser analfabetas, que las personas sean capaces de poder insertarse y desarrollarse exitosamente en un mundo social. Porque convengamos que el sistema social, más allá de las diferencias culturales mínimas, el sistema social es el mismo, ¿o no? Si yo me voy a otro país, hay un sistema político, un sistema económico, que hay diferencias mínimas de idioma, de educación, pero el sistema es el mismo. Es más, hace rato que ya dejamos de tener autonomía como nación. Eso para todos los países. Fíjense en Europa, la Unión Europea. Por ejemplo, yo, bueno, ahora que estuve en España, por ejemplo, no sabía, España no tiene la autonomía económica como tenemos nosotros. O sea, España depende de la Unión Europea a nivel económico. O sea, el presidente que asuma no tiene injerencia en la parte económica. O sea, no depende del presidente, como nosotros, por ejemplo, que tenemos más autonomía. Sí, fíjense cómo va a dejar o sea, ya hace rato los objetivos, como le digo, son los mismos. Ya dejamos de tener esta diferenciación, se busca lo mismo. ¿Qué busca la educación? Repito, que las nuevas generaciones aprendan, desarrollen habilidades, aptitudes, ¿sí? Frente al conocimiento para desarrollarse y desenvolverse lo más exitosamente posible en un sistema social. Repito, que no queden excluidos, o sea, que puedan conseguir trabajo, autosustentarse, autoabastecerse, ser autónomos, ¿no? Que yo pueda conseguir trabajar para poder comer, para poder sostener a mi familia, que pueda relacionarme en forma social exitosamente,
que tenga relaciones saludables, ¿no? Que sepa mantener y cuidar mi salud integral, psicológica, emocional, física, ¿no? Todos buscan lo mismo. Bien. Entonces el texto habla de calidad. Calidad es muy complejo porque contempla muchos factores. Bien, ¿qué críticas encontraron que hace el texto a esto que ustedes decían de que no, que dijo Carla también, que no se está alcanzando esta calidad deseada? ¿Cuáles son las críticas que encontraron? Bueno, ahora estamos por los objetivos del Bueno, yo 2030. anoté el compromiso de los padres, es una de las críticas que hace. Claro, como Que dijo de Jordi. 200 días de clases, a veces los papás van 4 veces solamente para días festivos o si es que van. Bueno, eso hay una justificación también. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que antes la educación no era para todos, todo el mundo? Entonces los chicos, las nuevas generaciones que comenzaron a ir a esta educación más masiva, digamos, los padres eran alfabetos. Entonces cuando también, como que la educación se la dejaba a la escuela, digamos, ¿no? Responsabilidad de la escuela. Y no se contemplaba tampoco con que la familia, como hemos visto el concepto de educación, que la educación está en todos lados y en todo momento, tampoco se contemplaba esto, que estaba desde la casa. Entonces también es como un aprendizaje, ¿no? Sí. Como dijo Georgie, esto de la participación de los padres en forma más activa. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro elemento como crítica? Que haya más inclusión y menos exclusión. Bien, ese es otro factor que ha cambiado mucho con el tiempo también, que miren, antes, es más, estaban los colegios que ya no están, no sé si quedará alguno todavía, pero por ejemplo para chicos con síndrome de Down, o sea, había escuelas para chicos con síndrome de Down, chicos con deficiencia, las Helen Keller, por ejemplo, déficit de lo que todas las problemáticas de visión. Bueno, y así, ¿no? Entonces se generaban, habían escuelas para chicos normales y escuelas para chicos especiales. Bueno, eso hace rato dejó de ser y se empezó ¿por qué? Porque se comprobó que no servía. Porque excluir, o sea, formar a un chico, si el objetivo es que se inserte en el sistema social, si ya desde la escuela lo estoy sectorizando, lo estoy discriminando, ¿se acuerdan del concepto de discriminar? Lo estoy sectorizando a un grupo, a un determinado grupo social. Después ese chico llega, cumple los 18, es adulto, ¿y cómo hace si no tuvo ese entrenamiento con gente que es distinta a él o a ella, ¿no? Entonces desaparece este concepto de estas escuelas y se empieza esto de integración, ¿no? No se habla tanto de inclusión, sino de integración y a través de maestras integradoras por ahí, chicos y chicas que necesiten como mayor atención está esto, ¿no? No sé si habrán escuchado. Esto para que es importante porque, miren, chicos, con la formación general que tenemos en educación física, pues tan amplia, que no salimos preparados para atender ciertas problemáticas, ¿sí? Y de aprendizaje. Pero sepan que se van a encontrar con un montón de esas realidades porque ahora, ya repito, no hay escuelas normales para chicos normales, no existe. Ya es la misma escuela para todo el mundo, ¿bien? Eso también va en base a la calidad. ¿Qué más? ¿Qué otra crítica? También habla de terminar con las diferencias entre escuela privada y pública. Bien, también. ¿Por qué? ¿Por qué será importante eso? ¿Qué creen? ¿Hay diferencia ahí en la formación, pensando esto de calidad educativa? ¿Habrá una diferencia? Sí, ¿Por para qué? mí Sí, sí, sí. Hay pocos días de clase, la calidad de las ¿Quiénes aulas, tienen pocos días de clase? ¿Quiénes? La la escuela escuela pública, pública. las Ujú. privadas nunca, o sea, las privadas siempre tienen Exacto. clases. ¿Y Esa esto es otra siempre fue diferencia. así? ¿Qué dicen? ¿Esto siempre fue así? Mm, para mí sí. Sí. No, miren, antes, hasta la década de los 90, yo creo fácil, eran mejores, se tenían en cuenta que eran mejores las escuelas, o todo lo que es educación de gestión estatal. O sea, lo privado era porque estaba recién como, digamos, tomando un poco de vuelo y se pensaba que por ser de gestión privada uno ponía plata y aprobaba, ¿no? Entonces eran como, a veces el concepto, antes era, siempre la educación de gestión estatal ha sido, piensen ahora en las universidades, ¿o no?
la UBA, fíjense, la UBA que rankea a nivel mundial y cómo sigue con su prestigio, ¿no? Una universidad de gestión estatal. En mi época, cuando yo cursaba la primaria y la secundaria, ya en los últimos años de la secundaria empezó el tema de no tener clases. Claro, es que Pero antes no era antes así. de eso, no era así, se tenía clases igual. Yo no sé, los profesores siempre estaban todo el año. Todo el año. Era la escuela de Sarmiento, ¿no? No se podía faltar a clases, o sea, porque Sarmiento te decían, Sarmiento no falta, ¿no? Uno tenía, hasta enfermo iba a clases. Sí, eso es verdad, te mandaban igual, aparte. Claro, porque era sagrado. Miren, y esto que decían también, esto de la asistencia, también después de pandemia vino, la pandemia está comprobado, o sea, ha venido como a reforzar esto de que los, decía, ¿no? No me acuerdo quién lo dijo, de que los padres mandaban menos veces como que ya no es importante. Esto de la pandemia vino a agravar este tema, ¿no? Como que bajó, la escuela bajó más niveles todavía en lo que habla de la calidad el prestigio, ¿no? De la educación escolar, ya sea privada o estatal, o sea, bajó, yo veo que es como descendido mucho, mucho, y eso afecta a la Pero calidad aparte, educativa. la educación igual se valora muy poco hoy en día en la escuela pública, ¿no? O sea, no Sí, tiene un valor en sí porque si los chicos pasan sin estudiar, o sea, no tiene exacto, un... exacto. Y yo creo que, miren, hay otro componente más que afecta a las nuevas generaciones, esta es mi opinión, me parece, fíjense, todos estos referentes, estos como, vieron digamos, los grandes ricos de hoy en día, muchos han dicho que no han ido a la universidad, o fueron pero no terminaron, ¿vieron? Entonces como que ha demostrado que, digamos, pueden ser exitosos sin ir a la universidad, cosa que antes no, estaba asociado a la educación con que uno tenía, ahora ya no, ¿vieron? Creo que eso también ha afectado a las nuevas generaciones, o sea, ya no asegura estudiar tener un trabajo. Ese Y es el sí, tema. porque si hoy en día un influencer gana más que un médico, ¿para qué estudió? Hago influencer. Exacto. Eso dicen los chicos, claro. Exacto. ¿Para qué claro, ¿para qué me voy a sacrificar estudiando? Exacto. Bien, Por ¿qué eso, más? Sí. Habla, profe, también dice la diferencia entre la privada y la pública, que la privada, o sea, la parte privada tiene más infraestructura, tiene un montón de cosas que por ahí la pública está escasa, digamos, y eso, bueno, también afecta. Exactamente, Jessica. Eso se ve Laboratorios, bibliotecas y todo en las, eso, y es verdad. en las universidades privadas se ve mucho, por ejemplo, en medicina, que tienen desde el primer año ya las prácticas, ¿no? O tienen materias en los hospitales, que están los hospitales escuela, y las privadas vienen y ponen plata para que le den prioridad a sus alumnos. Entonces ya las de las estatales quedan como en un, ¿no? Porque ya Sí, es verdad. están manejando menores recursos. Entonces sí, se ve eso, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque el primer año ya están haciendo pasantías, en cambio lo de las públicas, por ahí capaz que el segundo o tercer año recién comienza a Exacto. acercarse al hospital. Así es, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más encontraron que les llamara la atención que se relacionara con calidad? La educación en los pueblos, profe, cómo A ver. cambió. Yo anoté uno que dice, la educación como proceso para el desarrollo integral del ser humano tiene un impacto significativo social en la transformación de los pueblos y esta se ve reflejada en la calidad de vida. Bien, bueno, porque calidad educativa se relaciona directamente con la calidad de vida, esto es lógico, ¿no? ¿Qué es tener una buena calidad de vida o una óptima calidad de vida? En que yo pueda justamente cubrir mis necesidades básicas, ¿cierto? Y eso está arraigado a la calidad educativa que tuvimos. ¿Qué creen? ¿Qué aspectos, digamos, eh, tendrán que ver con la formación, con el éxito de una persona adulta en la inserción en el sistema laboral, social, político? Que además de lo que hablamos hasta ahora, las gestiones, o sea, la estatal o pública, ¿qué más hablamos? No me acuerdo si hablamos otro más concreto. ¿Qué creen? ¿Habrán otras diferencias? ¿Será con respecto a las clases sociales, más allá de que vaya a una escuela privada o estatal? ¿La clase social será un factor para la educación de los padres? ¿Será un factor también que intervenga en este éxito del futuro Sí, ciudadano? favorece. En algunos casos favorece, porque si vos venís
de padres, por ejemplo, ¿no? Si venís de padres que fueron médicos, una orientación a a ese conocimiento vos vas a tener. Pero si venís de un padre que es trabajador rural, y vos querés estudiar medicina, por ejemplo, te va a costar mucho más que a otro, digo yo. Mi Bueno, opinión. pero ahí está muy bien, pero vos estás hablando específicamente de una formación específica, digamos, conocimiento específico, pero voy más allá, voy un poquito más amplio el ejemplo que pone Walter. Si una persona, un chico o una chica, tiene padres profesionales, no importa qué, de qué, y quiere estudiar en la universidad una carrera, por más que sea distinta, lo mismo no importa. ¿Tendrá o cambiará en algo con un chico o una chica que los padres no sean universitarios o no tengan una carrera universitaria? ¿Habrá diferencia? ¿Qué creen? Para mí no hay diferencia. Hay mucha gente que ha estudiado y ha salido de padres muy humildes o que trabajan de oficios. ¿Vos crees que es lo mismo? ¿Es el mismo esfuerzo para un chico que tiene padres universitarios que de no? Tiene el plato de Para mí comida no. asegurado. ¿Tiene el qué? Perdón, Su. Plato de comida asegurado. ¿Quién? O sea, si tiene una buena alimentación, si los padres lo pueden sustentar, Sustentar. sustentar, digamos, para poder comprar, por ejemplo, fotocopias o lo que sea. Pero pará, la pregunta es, un chico, ¿habrá ventaja o desventaja de una persona que quiere estudiar en la universidad si sus padres son universitarios o no? No, ¿Por qué no? Sí, Yo creo que sí, porque profe. los padres ya pasaron por la universidad y le pueden ayudar al chico a llevarlo más tranqui. A Te ver, pueden dar ¿a ustedes les consejos, ayudan sus padres a hacer las estrategias. tareas? ¿A ustedes les No, ayudan sus No, padres a porque hacer las tareas? mi A mamá no mí fue a no, la porque mi mamá universidad, no puede no dar, terminó la escuela, profe. no puede dar estrategias para estudiar, por Bueno, ejemplo. entonces, bueno, vuelvo a preguntar. No, ¿Hay diferencia? Y quién diga que sí, ¿por qué? ¿Quién diga que no, por qué? A ver, vamos. Sí, ¿Por qué? sí, ¿Por qué? porque, o sea, si vamos al caso de lo que es intelectual o de memorización, creo que ahí no, de ese lado no. Pero si en el caso de económico o de formas Yo no de hablé de obtener... económico, discúlpenme. Las clases Ah, más bien, bien. altas no son profesionales. La clase profesional en la Argentina es la clase media, que es históricamente la profesional laburante. La clase alta, alta, ni la baja, baja, son profesionales. Profesionales me refiero a titulados universitarios. ¿Sabían eso? ¿No sabían? La gente que más plata tiene, por lo general no estudió, por lo menos en este país. Bueno, yo, ¿cuál profe, sería la creo que no, porque los dos diferencia? están enseñando lo mismo, o sea, de las dos partes están inculcando el estudio, creo yo, mi opinión, no sé si. Claro, no hay ventaja profe, y para mí también desventaja. es que, Claro, no hay. para mí también que no. O sea, es como cada uno enseña. No sé Pero si me explico. ahí están hablando desde la universidad. Yo pregunté si tener padres universitarios me da una cierta ventaja o desventaja, nada más, frente a realizar una carrera universitaria. Para mí sí da una Para ventaja. mí Y sí, capaz en profe. ¿Por cierta qué? materia. ¿Por qué sí? Porque, por ejemplo, si mi mamá hubiese sido universitaria, me hubiese dado estrategias para estudiar, las herramientas, qué me sirve más, qué me sirve menos. En ¿Ahora cambio, o de más chicos estás hablando? en general, yo creo que no, porque lo único, Yo creo que no lo tampoco. único que puede ser es que como una motivación, digámoslo, ¿no? Pero hay un Claro, como montón de templo. gente humilde, claro, hay un montón de gente humilde, o sea, padres humildes que tienen hijos que hoy se recibieron y, no sé, se quisieron superar porque sus padres por ahí en una época no pudieron estudiar, no se pudieron recibir. Para mí no tiene nada que ver. Y son grandes profesionales, o sea, y los papás son humildes o por ahí no fueron a la escuela o no fueron universitarios, no sé, creo yo. Bien. Les voy a dar la respuesta, que no es una opinión mía, está sustentada en conocimiento científico. Hay muchas investigaciones sobre esto, sobre las ventajas, sobre la calidad educativa y las ventajas y desventajas por el tema de la equidad, vieron la igualdad. Está comprobado, ¿sí?, que es mucho más simple o más fácil o más asequible o accesible los estudios universitarios para una persona que sus padres tienen un nivel educativo universitario. No es lo Ganamos. mismo, no significa
que porque yo no tengo padres universitarios no puedo hacer una carrera, pero va a ser mucho más difícil al lado de alguien que sí tiene padres universitarios. Y les voy a decir por qué. No, va más allá de una cuestión de que me den estrategias para estudiar, o pasa simplemente porque recuerden, y como vimos en educación, y se acuerdan todo lo que estudió Piaget en ciencia, el desarrollo, ¿se acuerdan? Cognoscitivo. ¿Qué me asegura a mí el éxito? Porque tener universidades de acceso público que yo no tengo que pagar para poder estudiar, que tenemos por suerte en la Argentina, no significa que yo pueda realizar una carrera. ¿Por qué? Porque si no tengo los elementos, las herramientas, las capacidades desarrolladas para poder encarar un estudio universitario, y eso va de la mano con múltiples factores. Uno de ellos es esto, la estimulación. Recuerden que el desarrollo de la persona es a través del estímulo, del entorno que lo rodea. No es lo mismo si yo crezco en un entorno de gente que no ha terminado ni la primaria que gente que ha hecho un nivel universitario. El estímulo es totalmente distinto. Es como, y lo mismo con el alimento físico, digamos, los nutrientes. Si en todas las primeras etapas sensibles de nivel inicial, primario y secundario, la persona no tiene los alimentos necesarios para nutrirse, y no estoy hablando de alimentarse, nutrirse, que es distinto, el cerebro tampoco puede alcanzar un desarrollo óptimo para. ¿Bien? Entonces yo puedo, sí, no morir digamos, en el desarrollo, ¿no? Crecí, pero con una alimentación deficiente, con un estímulo deficiente, por más que quiera estudiar e intente, voy a ingresar a la universidad pública, sí, pero voy a empezar a no tengo las herramientas. Piensen en la educación masiva que es a nivel estatal, que estoy sola frente al estudio. Ustedes lo han vivido, fíjense cómo hablamos recién de este ensayo académico, ¿o no? Que es difícil, no es fácil. Y estamos en un contexto de educación privada, que somos muchos menos alumnos, porque no sé si alguien acá ha pisado una universidad estatal, de gestión estatal. Si ustedes, hay muchas que si no van temprano, no sé, como 2 horas antes de la clase, no entran al aula porque es tanta la gente que no dan las capacidades físicas para ingresar al aula y poder escuchar al docente. Entonces, ahí imagínense que en ese contexto el alumno se convierte en un número para el docente, que no puede hacer una enseñanza personalizada, un seguimiento más individualizado. Entonces el alumno se encuentra solito, ¿sí? Frente a ese mundo extremadamente, y contando, supónganse que de una educación de gestión estatal anterior, con muchas faltas de clase, ¿no? Y dejándonos pasar así sin haber aprendido, entonces imagínense el daño que se causa. Entonces, no por tener educación pública y gratuita, significa que es accesible para todo el mundo. ¿Se dan cuenta las diferencias? Y eso habla de calidad educativa también. ¿Cómo? Sería algo que no es imposible que pueda estudiar, solamente que le va a costar más que los otros. O sea, exacto, nada es imposible, exacto. Por eso hablábamos de desigualdad. Eso ya establece una base de desigualdad desde un inicio. Después entran un montón de otros factores, ¿no? Pero imagínense o traten, chicos, acá pasa. Miren cuántos de sus compañeros ya no siguen la carrera. ¿Por qué abandonaron? ¿Por qué creen que abandonaron? ¿O por qué ustedes saben que abandonaron la carrera? ¿Qué les han dicho? Por el trabajo. Por el trabajo. ¿Qué más? Economía, no terminaron el secundario. Economía. Hábitos. Tiempo. Que no podían alcanzar el hilo. Bien. Te cuesta salir de la zona de confort. No se la aguantaron. Bueno, pero a ver, es difícil, ¿vieron? Es difícil, ¿me entienden? Entonces Profe, imagínense la desigualdad, sí. ahora que la educación está tan fácil, digamos, ¿qué va a pasar más adelante? Y bueno, ese es el tema, que por eso es la crítica también del texto, ¿no? Va bajando la calidad educativa muchísimo. Pero esto es una opinión propia, creo que hay una cuestión que es lo que está asociado con lo que decía Carla antes, de la inversión, o sea, como poner la ciencia y la educación, o sea, la salud y la educación tienen que ser, este es mi criterio, tienen que ser como los pilares fundamentales de toda sociedad. En la ciencia está el desarrollo, el futuro de un país, de un grupo social. Y la educación también, porque estamos educando a los futuros ciudadanos. Imagínense, en este contexto de nivel de pobreza infantil, ¿no? En la falta de alimentación, de nutrición, yo digo que a mí me preocupa, digo, ¿qué futuro vamos a tener como país o no? Con gente que no tiene la base, digamos, alimenticia
no puede desarrollarse y después no se recupera, chicos. En esas etapas no es como el cerebro está comprobado por la ciencia que si no se desarrolla en esas etapas, que no adquiere esos nutrientes, es más, acorta el crecimiento y acorta el desarrollo, porque el organismo no puede hacer magia tampoco, ¿no? Sin alimento, ¿cómo hace para desarrollarse? Y eso determina el futuro de una nación. Pero bueno, son políticas de Estado, indudablemente, ¿no? Como que seguimos en esto, como que por eso es importante que ustedes vean todo esto. ¿Por qué? Porque como futuros educadores también pueden llegar a ser, no sé, ministro de Educación, ministra de Educación de Nación, ¿no? Y pensar en otras políticas distintas. ¿O ustedes están Era estudiando? algo así como ¿Qué? lo que estamos viendo en sociología, ¿vio? Hablaban de eso, de los cambios que existen en la sociedad por medio de revoluciones, impactos que hay en sí en el gobierno, en el Estado, por leyes, que modifican la sociedad, ¿no? Totalmente, son políticas de Estado. Recuerden que todo lo que es la política, o sea, tiene que ser una representación y atender a las necesidades sociales, ¿no? Los políticos son empleados nuestros, que deberían, o sea, para eso les pagamos, ¿no? Para que atiendan nuestras necesidades. Creo que en toda Latinoamérica ese es el gran problema que tenemos, que no es así, ¿no? Pero El bueno, adoctrinamiento, ¿no? adoctrinamiento, claro. Es más fácil dominar a gente ignorante o gente que no, ¿sí? O sea, es así. Bien, bueno, voy a agregar otro concepto por una cuestión de tiempo, que se nos va el tiempo y no vamos a alcanzar a hacer lo de educación física. Otro concepto importante que está en el texto para que vean es la parte, vieron, que habla de inteligencia, de las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional, ¿no? De una educación integral. ¿Lo leyeron ahí o lo vieron por ahí? A ver, Sí, profe, yo lo leí no me por acuerdo en ahí. qué página está. Bueno, eso es a partir de Howard Gardner, que creo que ya lo hemos hablado, pero es importante que lo sepan, porque antes la educación estaba, ¿se acuerdan que era desde la escuela tradicional una educación enciclopedista? Esto de acumular conocimiento de todo. Y es más, se asociaba la inteligencia con eso, ¿no? Se nacía inteligente o no en base a eso. Había una sola tipo de inteligencia que hoy en día está identificada como que es la inteligencia lógico-matemática, que es la que trabaja la escuela y sobre la cual sigue focalizada, porque no sé si sabían que los chicos pasan de año simplemente por aprobar matemática y lengua. Si desaprueban educación física, educación musical, plástica, no importa, inglés, idiomas, o sea, no importa. Esas materias no importan, ¿no? Sigue estando la escuela de educación focalizada sobre lengua y matemática. Es más, si entran a la escuela, los mismos docentes de esas materias los van a tratar como, somos como los hermanitos medios, ¿no? Como todo lo que ellos no quieren hacer nos dan el trabajo a nosotros, los actos, todo, los seminarios de ESI y todo eso. Bien, entonces, en 1978, Howard Gardner, ¿sí?, presenta su tesis de licenciado, de licenciatura en Harvard, que se titula Inteligencias Múltiples. Entonces, esta teoría, que una tesis es un trabajo de investigación que ustedes hacen cuando hagan la licenciatura. Esta teoría fue muy disruptiva porque vino a hablar digamos, como que no existe una sola inteligencia, existen muchas inteligencias, no sé si sabían. La inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia, la nuestra, que tenemos más desarrollada, la kinésico-táctil, ¿no? De kinesis, de movimiento. Bueno, y así. Unos años después aparece Goleman, que lo tienen ahí en el texto, que él habla, es el padre de la teoría de la inteligencia emocional. Y empieza a trabajar con Howard Gardner en conjunto, son dos psicólogos que trabajan y desarrollan a nivel de ciencia todo este recorrido de las inteligencias múltiples, que después el campo de las neurociencias, cuando empieza a desarrollarse, empieza a complementar también con esto. Hoy en día, cuando hablamos de educación de calidad y de una educación integral de la persona, se tiene en cuenta esto, ¿no? ¿Qué quiere decir las inteligencias múltiples? Que yo puedo ser buena en algo, pero no, digamos, no tan buena en otras cosas, ¿cierto? O sea, yo puedo ser inteligente motriz, pero tal vez no inteligente a nivel musical. No, o sea, no es que no sea inteligente, no desarrollé esa inteligencia. ¿La puedo desarrollar? Sí, en cualquier momento de mi vida. Es una cuestión de estímulo, ¿bien? Y de intereses, lógicamente. Entonces, explico esto rápido, la inteligencia emocional, porque es importante. Lo van a ver en tercer año, pero bueno, es importante que lo comprendan un poquito ahora. No van a ver cómo trabajar. Inteligencia emocional es una de las más complejas y a mi criterio es una de las más importantes porque para mí es transversal a cualquier otro tipo de inteligencia. Y es la inteligencia que está en los diseños curriculares que ya vamos a ver
y hasta en educación física en todo para poder trabajar. Y está compuesta por dos inteligencias. La inteligencia intrapersonal, o sea, conmigo misma, esto de poder reconocer mis emociones para poder gestionarlas, ¿no? Y la interpersonal, con el otro. Yo puedo tener desarrollada mucho una inteligencia, la intrapersonal, y la interpersonal, o sea, esto a nivel social, no tan desarrollada. Son distintas, se desarrollan por separado. Esto de reconocer las emociones en otras personas, habla de la empatía, ¿sí? Y esto de las neurociencias que detecta las neuronas espejo, no sé si han escuchado, que es poder empatizar con el otro. Las espejo, vieron que cuando ven una película o alguien se ríe, como que se contagia la risa, o alguien llora y me angustio. Bueno, eso hacen las neuronas espejo. Solamente patologías como lo que es digamos, los sádicos, las personas sádicas o los psicópatas, carecen de estas neuronas espejo, ¿sí? Y bueno, no hay remedio, no hay nada pero sí es bueno detectar, hay técnicas para detectar. Bueno, eso es lo que les sumo yo, les aporto yo a lo del texto que me parece que es importante. Vayan leyendo, no es que se estudien el texto en memoria, léanlo, aunque sea una vez, comprendan, saquen idea y ya está, les queda ahí el resumen para después. ¿Alguna duda con respecto al texto? No. Bien, perdonen que voy rápido, es más, me gustaría que lo busquen ustedes, pero no tenemos tampoco mucho tiempo. O no sé, si quieren damos 10 minutos y buscan algo de información. Necesito hacerles un pequeño recorrido histórico de la educación física. ¿Quieren buscar ustedes? Algo vimos en el primer cuatrimestre. A ver. Si no lo estoy escribiendo en el coso. ¿Qué? ¿Qué vimos? Les voy a poner enfoques. Se los voy a dar y ustedes buscan. ¿Pero qué? ¿Qué te acuerdas, Walter? Yo me acuerdo que, bueno, en historia comenzamos a ver que comienza, o sea, la educación física comienza de la prehistoria y bueno, iba Ajá, avanzando, sí, nómades, iba trasladándose de un lado a otro. Después pasó a los egipcios, cuando fue los pueblos egipcios, que ya ahí tenían una cultura de educación física ya, que era natación, bueno, y un par de artes de guerra. Después sí. pasamos a Esparta, que también eran las artes de guerra, tenían ceremonias, bueno, educación física, se preparaban los niños. En otro lado, por ejemplo, en Esparta era un sector de guerra, en Atenas era sector más de preparación de cuerpo, más que eran diferentes. Después fue avanzando hasta, no me acuerdo, en la edad moderna creo que era. Había una etapa que, bueno, ya el conocimiento del nacimiento de Cristo, todo eso, avanzó, pasó una etapa de cristianismo que cambió, dejó de ser educación física, se vio como más, como que ¿Ya no era era tan educación permitido. física ahí? ¿Ya era educación No, física? era gimnasta o gimnasta, Ujú. que se había prohibido un poco más para la Gimnástica. general, exactamente. Había prohibido para la gente en general, únicamente para la nobleza alta, se dejaban hacer esgrima, algunos ejercicios así de guerra, bueno. Y después Claro, en esta cultura pasamos, ya lo empiezan a ver degradante. exactamente, y después pasamos más adelante a la edad de, me acuerdo, ya me perdí el tiempo, pero bueno, la cosa es que después volvió cuando los nuevos avances, los nuevos pensamientos filosóficos, cambió el pensamiento, bueno, Con de el que era el Renacimiento. mundo, era el centro del universo, pasó a ser el hombre, y ahí ¿El cambió qué? ¿Qué era eh, el centro del universo? ¿Cuál? el mundo, el mundo era el El centro del hombre. universo, El y mundo. pasó a ser el hombre, No, claro, o sea, pasamos del teocentrismo a nivel sociológico al eh, antropocentrismo, ahí está, al antropocentrismo, al hombre, sí. De Dios, mucha información, el centro Dios, hasta me acuerdo de algo. pasó el hombre. Bien, entonces, desde Esparta, ¿no? De los maestros griegos. Nosotros, o sea, Roma, nosotros tenemos todas las costumbres del pueblo romano. Roma le roba a los maestros, porque Grecia, los griegos tenían un sistema educativo fantástico para los niños, ¿no? Que hasta Sí, los 7 años, a los 7 años te empezaban con la educación como de los adultos, por así decirlo, ¿no? Pero antes de eso, ¿saben qué educación tenían? ¿Existía la educación física, digamos, como para ellos o no? el arte de guerra era acá.
Pero Trivias no eran para antes de los 7 años, hasta los 7 años, ¿existía algo o no? En Grecia, Sí, después lo toma Roma, porque ¿qué hace? Miren, el concepto de docente viene desde el concepto esclavo desde esa época, porque los romanos iban invadiendo pueblos y se iban quedando con lo mejor de esas culturas. De los claro, griegos se le roban los quedaban, maestros griegos, y los Claro, maestros eran griegos tenían mucho. maestros Si puede ejercer ese trabajo, le dan la ciudadanía. claro, Lo que pasa es que igual los maestros griegos eran esclavos de los romanos, o sea, eran prestigiosos, pero no dejaban de ser esclavos, no se los pagaba, digamos, por eso. O sea, está el concepto del docente esclavo desde esa época, ¿no? Claro, y Bueno, ahí se absorbieron las educaciones de Grecia, se combinó con el Imperio Romano. en educación física, ¿recibían los niños digamos, lo que es educación física en esa época? No, era doméstica. Sí, chicos. No, porque se consideraba que era solamente para los esclavos y eso, No. porque era degradable. Miren, a los 7 años No, en comenzaban Roma. esa educación que los llevaban esto, preparación para la guerra. La actividad física, la preparación física, que no era educación física, era para dos objetivos. Preparación para la guerra y el trabajo de la tierra. Había que trabajar la tierra para poder comer, ¿no? Para cultivar. Pero antes de eso, los niños tenían 4 tipos de maestros. El citarista, que era el maestro de música de la cítara. El calculator, que era el profesor de cálculos, que es de matemáticas, porque cálculos son las piedras, entonces practicaban la matemática con las piedritas. El maestro de retórica, que es de la lingüística, de la oratoria para la vida política. Acuérdense que la vida política era muy importante en esa época. Y el pero era último, solamente para la clase alta eso. está bien, Sí, para la alta nobleza. pero tenían, y bueno, ¿por qué? Porque eran los romanos que roban los maestros griegos, por eso eran sus esclavos, pero de la clase, lógicamente, la cultura, pero no importa, pero tenían un sistema educativo. Y el maestro que vendría siendo de educación física, el ludo magister, ludo de juego, magister de maestro, el maestro de juegos. Entonces, toda la actividad física con los niños era a través de lo lúdico, ¿no? Hasta los 7 años que comienzan. Pero fíjense que ya desde allá, digamos, está contemplado nuestro rol, ¿sí? Desde ese momento. Bien, entonces, en ese momento, a ver, estaba basada la educación bajo un precepto filosófico que lo tienen que haber visto de Descartes. ¿Se acuerdan de Descartes o de Descartes? ¿Se acuerdan Sí, de? no sé. ¿Qué decía? Genio maligno. ¿Qué decía? Genio ¿Qué maligno. decía Descartes? Un filósofo importantísimo. ¿Qué decía en ese momento? ¿Se acuerdan la frase famosa de él? Genio ¿No? maligno, que hay alguien que... Yo no, profe. ¿No? ¿No se ¿Cuál de acuerdan? todas, profe? Pienso, ¿El luego de existo. razón? Habla Bien, ¿quién lo de- dijo? Chao. Nico, muy bien, Nico. Pienso, luego existo. Primero pienso, luego existo. Eso habla de una filosofía en la época, de el enfoque teórico es el dualismo cartesiano. Miren, y lo van a ver en muchísimas materias, porque es la base nuestra. Dualismo cartesiano. Divide cuerpo, separa cuerpo de la mente. Y en ese momento, que desde la filosofía que se hablaba hasta del alma, se creía que estaba en la razón, ¿no? Y fíjense, ¿qué piensan? Si dice primero pienso, luego existo, ¿qué estaban en valor? ¿Estaban igual el cuerpo, lo material, con la razón? ¿Estaban en igual de importancia? ¿Por qué dice primero pienso, luego existo? ¿Qué era más importante para esa época? ¿El La cuerpo o la razón, mente? La razón. la mente. La Bien, razón. porque ahí estaba la persona realmente. Entonces el cuerpo era literal, ¿se acuerdan como pedagogía? Esto, la tabula rasa, el recipiente vacío. El cuerpo era un objeto material que conservaba, ¿sí?, el alma o la razón. Entonces, y acá encontrarán en Foucault, ¿sí?, con vigilar y castigar, cuando empiezan todos estos castigos físicos tan duros que habían en esa época, porque no se respetaba el cuerpo, se lo tenía como un desvalor, por un lado, pero por el otro, como un objeto de estética, ¿no? De fortaleza, ¿no? O sea, habrán visto 300, Gladiador, o sea, todas esas películas como siempre la estética física ha sido valorada. Bueno, entonces la actividad física era pasada por ahí, pasaba por el entrenamiento físico sin contemplar la razón, simplemente esto, el cuerpo. Entrenamiento en los niños a partir de los 7 años los hacían andar desnudos en pleno invierno porque decía, este concepto de todo aquello que no te mata, te fortalece, ¿no? Esta educación dura, rígida. Bien, entonces la educación física tiene su base constitutiva desde ahí. De ahí pasamos toma ese mismo modelo
la educación militar con respecto, ¿no?, al entrenamiento físico, y empieza el enfoque militarista, ¿no? Es más, no estaba la educación física, no existía en las escuelas, no sé si sabían, no siempre existió en la escuela. ¿Saben quién la Claro, trajo? estaba separada, profe, ¿no? Estaba separado mujer y hombre en ese tiempo, era más militar. No, no estaba en las escuelas, chicos, no estaba en las escuelas. ¿Quién trajo la educación física a la Argentina, a la escuela? ¿No saben? Y es el texto que tienen para leer. ¿Saben quién lo trajo? ¿Quién? Escuela normal. Sarmiento, Brest. Sarmiento. Brest. No. Brest. Bien, Romero Brest, y lo tienen en el texto que tienen para leer. Romero Brest, ¿qué hace? De esta educación militar, esta era para los militares, para todas las fuerzas, y en esa época también, a ver, habían deportistas, porque vieron que las Olimpiadas y los Juegos Olímpicos han estado de siempre. ¿Se acuerdan en esto de la educación cuando empiezan con, a ver, el objetivo de la educación física para el entrenamiento, para la preparación para la guerra y para el trabajo de la tierra, de la clase obrera? Después, las decisiones políticas, habrán visto la película Gladiador, que es un claro ejemplo de eso, comienzan a tomarse en base a esto, poner, no, mi luchador, mi mejor luchador, ¿no? Y hasta que se mataban, y así se tomaban las decisiones políticas. De ahí nacen la parte de los Juegos Olímpicos, o sea, esto del deporte como espectáculo, ¿no? O la educación física como espectáculo que tenemos hasta hoy en día. Bien, entonces, en esa época estaba esto de los militares, el entrenamiento, pero la gente, y si no los deportistas, pero eran así, muy puntuales. No estaba, la actividad física no estaba contemplada como por la masividad, por la sociedad, ¿o no? No todo el mundo, no estaba dentro de las necesidades básicas y primordiales de la vida diaria, ¿sí? Bien, ¿quién es entonces que trae esto a la escuela? Romero Brest. Cuando a partir del ejemplo de 3 escuelas gimnásticas, la gimnasia, por eso vieron que hasta el día de hoy la gente dice, tiene gimnasia en la escuela, ¿no? Porque literal que se llamaba gimnasia, eran las clases de gimnasia. Romero Brest toma el ejemplo de 3 escuelas de gimnasia deportiva, la alemana, la francesa y la rusa. Toma estos 3 modelos y genera y trae la educación física, las clases de gimnasia en realidad, a la escuela, que ese enfoque teórico se llama higienista, ¿sí? Es un enfoque higienista. ¿Por qué? Porque ya no era este entrenamiento militarista, ¿bien? Era a partir de este modelo. ¿Qué se hace en gimnasia, chicos? ¿Qué es lo básico? Destrezas, Correr, lanzamientos. A ver, bueno, verticales, medialunas, el rol para adelante, rol para atrás, saltos, o sea, pero todo en base a, ¿por qué higienista? Porque buscaba la higiene, era la educación de la higiene. Entonces ahí empieza toda esta línea, este enfoque dentro de la educación física higienista hacia la salud. Empieza el desarrollo de este comportamiento. La disciplina, fíjense, la gimnasia, los deportes, ¿están todos asociados a la disciplina o no? Esto, incluso en la gimnasia, la postura correcta. Entonces el profesor en este momento comienza toda esta línea del uniforme, ¿vieron? La remera blanca, el pantalón azul, el jogging azul, las zapatillas blancas. El profesor debía comenzar la clase, los chicos estiraban los brazos así, y el profesor revisaba las uñas, que estuvieran cortas, estuvieran limpias, el pelo recogido, o sea, la higiene completa. Aparece el concepto, esto de la bolsita de higiene, que hasta el día de hoy tenemos. Todos estos conceptos siguen estando en los diseños curriculares y los vamos a ver. El profesor tiene que comenzar incluso a enseñar todos los hábitos saludables de alimenticio, descanso, ¿no? De una vida ordenada, sistemática, o sea, disciplinada. La disciplina era el eje. Y esto ya, ¿no? Parece derechito, ¿no? O sea, ya desde ahí, cómo caminar, esto es la uniformidad, todos igualitos, todos vestidos igual, todos peinaditos igual, ¿sí? Esta uniformidad, pero con el objetivo de salud. Entonces, una corriente en educación física higienista. ¿Bien? A partir de esto, no hacían deporte los chicos en la escuela, hacían gimnasia deportiva, destrezas coordinativas que ya vamos a ver. Bien, y después comienza, que eso sí, ya es lo que van a entrar ustedes que tienen lo que tienen en la clase 5, comienzan más desde una corriente más pedagógica, ¿sí? Y ahí es cuando comienza el concepto de educación física. Y esto vamos a ver a partir de autores referentes muy importantes en España con respecto a este concepto y la educación física como ciencia. Ahora les pregunto,
Si tuvieran que definir ustedes, ¿qué dirían? ¿Qué es la educación física? ¿Qué entienden por educación física ahora, en este momento? La educación física actual. ¿Qué es? Gimnasia recreativa. El desarrollo de habilidades No o que sea en la capacidades escuela, ¿qué es físicas. para ustedes? Si tienen que definir la educación física, ¿qué es? Desarrollo del cuerpo. La educación física entonces es un desarrollo. Acuerden de esto de, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es Educación del Evolución. cuerpo, la educación del cuerpo? A ver, bueno, Georgie dice la educación del cuerpo, ¿qué más? Porque esta es pregunta base de esta materia, o sea, literal, pregunta de examen, digo, ¿no? ¿Qué es la educación física? La educación del cuerpo. Muy bien. Georgie me ha dado una definición válida, lo que pasa es que está desactualizada, pero responde a los primeros enfoques. ¿Qué dicen? ¿Será la educación del cuerpo o de qué? también de No, para mí, habilidades También, ¿no? físicas, sociales. El para mí aprendizaje la de enseñanza de diferentes hábitos deportes. saludables. La enseñanza de hábitos saludables, ¿ok? Ah, ¿Pau? Si tuviera un pizarrón iría escribiendo hacia la educación física para la salud. para la salud, dice Desarrollo Dai. de habilidades psicomotoras. Tiene que También ver, o es sea, con la, saludable mentalmente, socialmente. O sea, bueno, lo social, lo mental. Tommy, ¿qué son las habilidades psicomotoras? Y aparte de poder desarrollar las habilidades comunes, o sea, fuerza, flexibilidad, coordinación, también me dio relevancia eh, con lo que son los pensamientos, los sentimientos también, que no ¿Pero qué es una son... habilidad psicomotriz? ¿Qué es una habilidad? Vos decís, es el desarrollo o la enseñanza de las habilidades psicomotoras. ¿Qué es una habilidad psicomotriz? Eso va hacia lo cognitivo, ¿no? Son las que están asociadas a la mente con el cuerpo. O sea que tenés que pensarlas antes de hacerlas. No, tienes que Ok. conectar la mente y el ¿Ejemplo? cuerpo con el movimiento. No, ¿Un son ejemplo? Por los ejemplo, movimientos. cuando damos, no sé, damos una vuelta a carnero, tenés Sí. que pensar y después acción. La vuelta a carnero, eso me hace acordar la época de Romero Brest de la escuela, de la gimnasia. La vuelta a carnero. Lo primero que se me vino a la mente. Rol. Bien, a ver, vamos a pasar en claro. ¿Vieron los primeros enfoques? Hasta el higienista de Romero Brest. La educación física era eso, la educación del cuerpo, ¿no? Como dice Georgie. Y del movimiento, si quieren. No lo han dicho hasta ahora, pero bueno. Del Una cuerpo y del educación movimiento. integral, porque reúne todo el conjunto. Hoy en día, vos decís que es una educación integral. Bueno, ¿y qué más? Porque, ponele, comparemos, si yo defino educación física, debería diferenciarse de otras educaciones, educación musical, educación matemática, ¿no? Pregunto. ¿Qué me identifica que es de educación física? Bueno, educación integral. Que ¿Cómo? tiene que ver con el cuerpo. Ejercicios motricidad del corpóreos. Tiene que cuerpo, la ver con motricidad. con el movimiento. Bueno, entonces, ¿cómo armarían la definición? A ver, ¿qué es educación física? Bien, ¿qué es educación física? El conjunto de ejercicios corpóreos para un bienestar integral de la persona. Bueno, a ver qué dice el resto. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es la educación física? ¿Se habían hecho esta pregunta alguna vez? Pregunto porque están estudiando el profesor de educación física, entonces me llama la atención que me da la sensación que es primera vez que se ponen a pensarlo. Profe, lo Profe, pero hicimos dijo una en la definición, segunda clase, creo. ¿Qué? Lo hicimos en la claro, segunda clase de acá. Sí, no creo A que ver, sea. decirla, Facu. claro, pero no había pedido No me una acuerdo. definición de nosotros, o sea, en relación a la educación. ¿Qué es la educación física? Actual, ya les dije. En pasado era la educación
el cuerpo, el movimiento. Yo me quedé con la definición de la clase pasada, que tuvimos que decirlo, pero con otro tipo de comunicación. Ah, sí, es verdad. Ujú. Bueno, ahora estamos poniendo en palabras, pues una construcción. Para mí es más el desarrollo de habilidades físicas, sociales y de valores. Ok. Yo me quedo con la definición de Geraldis, ¿Cuál? A ver. una construcción del cuerpo, algo así. Una construcción de... Una construcción del cuerpo y de las habilidades, en este caso. Bueno, miren. Como vamos a ver muchos autores que yo les dije que no hay un consenso, pero sí hay un consenso a nivel, o sea, no de autores como digan, esto es, pero sí hay un consenso que lo vamos a ver cuando veamos los diseños curriculares en educación física y las políticas educativas y cómo se contempla a nivel universal hoy en día, porque la ciencia, vieron, como vimos, va cambiando el conocimiento constantemente, pero hoy en día les diría que pasamos de una educación donde estaba centralizado en el cuerpo, primero en el cuerpo, en el trabajo del cuerpo, y después en las habilidades motrices o en el movimiento, se le llamaba movimiento, pasamos en esto que ustedes leyeron en el texto de calidad educativa y educación integral, también toca obviamente la educación física, y podemos hablar de que la educación física hoy en día se centra, ¿sí?, en la educación integral de la persona, ¿sí? O sea que es la educación de la persona a través de la motricidad, que ya vamos a ver un concepto que no es lo mismo que movimiento, es un concepto súper complejo, ¿bien? Entonces, me falta algo, un elemento, ¿no? Esto que es un objeto, bueno, ¿qué es la educación física? Porque no es el desarrollo, no es la educación, eso es lo que hace, o para qué. Bueno, ahí vamos a entrar, nosotros vamos a empezar a ver como varios conceptos, vamos a ver la educación, que lo tienen en el programa, la educación física como ciencia, porque vamos a ver todos estos referentes que les dije, que vinieron, hay un antes y un después en la educación física a partir de estos autores que trataron de ponderar a la educación como ciencia. Entonces van a encontrar autores que lo van a definir como una ciencia, que hoy en día no está aprobado el consenso, les aviso, pero el mayor consenso, por así decirlo, está orientado a lo que es una disciplina. La educación física, ¿no?, como disciplina. Pero, repito, depende de los autores que tomemos, van a ser depende, ¿no?, el concepto en sí de lo que es concretamente. Pero sí, a nivel educativo es esto, ¿no? Una disciplina que educa a la persona. Fíjense, ya sacó de foco el cuerpo. Literalmente, o sea, ya el cuerpo no es un foco. Literal. La educación física no trabaja sobre el cuerpo, chicos. Olvídense, ya eso es un concepto sumamente viejo. El cuerpo ya no es importante, o sea, como cuerpo, o sea, como algo aislado. Y tampoco trabaja el cuerpo en una integridad. Ya vamos a ver otros conceptos. A través de un concepto más antiguo de movimiento o motricidad más actual, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, cualquier educación, la educación matemática también, es la educación de la persona igual, no es la educación de la matemática o de los números, o de las divisiones o de las operaciones. Es la educación de la persona a través de los números o de las operaciones, como quieran. ¿Me entienden? O sea, todos los conceptos de educación se transformaron en base a esto que leyeron del texto de calidad e integración y todo. O sea que todas las disciplinas, las distintas disciplinas, sea cual sea, el objetivo es común, la educación de esa persona en su integridad, ya sea a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel de todo, ¿sí? Que vamos a ver todos los componentes. Pero el foco cambia, fíjense, es un paradigma totalmente distinto. Ya no trabajamos con el cuerpo, no trabajamos sobre el movimiento mecánico, no importa eso. Eso es una consecuencia de. ¿Bien? Bueno, ¿se entiende más o menos el concepto y el cambio de paradigma? Bien, eso que les dije de, si quieren les puedo subir material de, igual algo han visto en otras materias, de la educación más, digamos, de los enfoques más antiguos, pero bueno, creo que es simple, pero miren, cuesta muchísimo, todos, hasta los profesores actuales están centrados todavía sobre esos enfoques, porque si vamos a la escuela, creo que como dijo Su al principio, vamos a la escuela, vamos a ver esto, está todavía muy vigente en la realidad social,
esta focalización de la educación física sobre el cuerpo, ¿no? O sobre la acción motriz concreta, el gesto técnico específico. No, tenés que estirar más el codo, ¿no? Para pegarle bien a la pelota, cuando en realidad la educación física pasa totalmente por otro lado. ¿Bien? Profe, pero estaría mal entonces ese concepto. ¿Cuál? O sea, digo, esa técnica que dice usted de querer entrar por lo físico, por la instrucción del movimiento, Que más allá de está mal, mal. es antiguo. Es como hablar, ¿viste? Comparar con la escuela tradicional. Acá entra la escuela tradicional, ¿vieron todo el enfoque conductista y escuela tradicional? Responde a estos enfoques en educación física que les conté, hasta el higienista. Después, el enfoque pedagógico viene ya, va de la mano, no es una casualidad, va de la mano con esta construcción científica del constructivismo, de cómo se aprende. O sea, no es que mal o bien, no pasa por estar bien o mal, es viejo, está desactualizado. Claro, yo le pregunto porque en otras materias, cuando hablamos de educación física, decía que estaba bien realizar enfoques en una clase, ¿no? Hablaba, capaz que estoy yendo de otro lado. Bien, En no, una clase estaba bueno ir conductivista en un momento y después constructivista, para que no, sea... pero eso tal vez más a las metodologías, tal vez apunta más a las metodologías porque el enfoque tiene su aspecto metodológico. Ahora, concebir a la educación física es otra cosa. ¿Cuál es el objetivo de la educación física? Es otra cosa. Pero, a ver, es real, Walter, es real que lo que nosotros estamos viendo, ya les dije, se van a encontrar incluso en el LIUR con muchos docentes que todavía están posicionados pero por ahí son muchos factores los que afectan, chicos. Hay muchos docentes que se reciben y dejan de actualizarse. Es por eso el gran problema que tenemos en las escuelas estamos en una crisis educativa muy fuerte, ¿me entienden? Entonces, no todo el mundo, lo que hablábamos también, no me acuerdo si lo hablamos con usted o con otro grupo, esto también de la falta porque ¿dónde están estas críticas, ¿no? Y esto que hablaban de las formas de enseñar. ¿Dónde está la falencia? ¿Dónde está la falla? ¿No? En la precarización laboral que hay de la docencia o no, los bajos salarios, la falta de formación que el docente tiene que pagarse, ¿no? La actualización, o sea, es todo un tema, ¿no? Entonces, todo eso lleva a un círculo, digamos, hacia una mala calidad educativa, que no se pueda, un docente con muchos alumnos, eso también baja mucho el nivel y no responde a los diseños curriculares o a las políticas educativas de Estado. O sea, hay un choque entre las ideas políticas y el financiamiento que hay de la educación, como decía Carla. Entonces, la verdad que son muchas las problemáticas y bueno, y se ven en la realidad, ¿no? Pero Sí, sepan que ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en las materias nos enseñan a cómo nosotros tendríamos que dar clase, pero solos. O sea, nunca nos dicen que vamos a estar acompañados de alguien o va a haber alguien que nos va a ayudar. Siempre nos dicen, ustedes acuérdense que siempre van a estar solos dando clase. Bueno, Está eso es el antiguo concepto de también. Eso es antiguo también porque, por ejemplo, en Buenos Aires hace rato, ya desde no sé, pero hacen ya varios años, por ejemplo, es un nuevo proyecto que se llama Escuela Nueva Secundaria, porque la secundaria es un gran fracaso, y se empezó a implementar en Capital de a poco en las grandes escuelas para ser implementado en el resto del país, y ya no se trabaja en materias aisladas, se trabaja no por proyecto, pero trabajan los profesores articulados. O sea, trabajan en conjunto los docentes. Porque bueno, educación física puedes trabajar matemáticas, geografía, no sé, todas las materias, todas. Un mismo contenido en ustedes forma transversal. ¿Cómo? bien, bien. No, eso es justo lo que estaba diciendo. Sí, es un proyecto del Estado, lo que pasa es que, bueno, como, claro, la falta de financiamiento, de inversión, o sea, porque también hay que educar a los profesores, estamos acostumbrados a trabajar solos, es verdad, pero la realidad no va por ese lado, hace rato dejó de estar aislado. Lo que pasa es que calculo que todavía no llega a todos lados. Las provincias siempre, el interior del país siempre viene mucho más atrás por la falta de financiamiento, parece que todo funciona en Capital Federal y el resto es como, chicos, hay provincias extremadamente pobres, extremadamente pobres. Miren, hay muchas escuelas que no tienen educación física tampoco, ni siquiera tienen, porque como no es importante, entonces no se deja financiamiento para eso. ¿Mm? Sobre todo gestión estatal. Las escuelas rurales no sé si les dan. En todas deberían, pero no en todas dan. La gestión estatal, yo vi muchos cuando era profesora de práctica de residencia, o sea que iba a verlas. Había muchas escuelas que me costaba mucho conseguir. No todas tenían educación física. Y nivel inicial ni ahí. Ponían las mismas maestras de nivel inicial a dar la parte de educación física.
Sí, yo tengo una tía que es docente y ella hacía de todo, hasta de Claro, madre. es que sí, es así. Bueno, entonces se entiende más o menos una introducción a educación física, tienen que leer la clase 5, ¿sí? Lean el texto que habla del sistema educativo en Argentina y esto de Romero Brest, y lo hablamos en la clase que viene, vamos a focalizarnos y vamos a comenzar sobre estos enfoques más constructivistas de la educación física. Lo anterior es como, me parece que es medio fácil, ¿no? Esto es decir, trabajar el cuerpo, ¿no? O sea, un enfoque más militarista, o sea, el cuerpo, punto. ¿Bien? Igual en tercer año, repito, van a tener una materia que se llama cuerpo y movimiento, que van a retomar esto y van a profundizar un poquito más. Pero bueno. Profe, con respecto a la actividad que habla que tenemos que hacer, ¿La del cuadro? hay otra, habla en la clase 5, dice que tenemos que hacer como un oral, hablar sobre desarrollar un tema. ¿Eso No, también? lo que vamos a hacer la clase que viene, no, vamos a hablarlo de la clase 5, que hayan leído y que empiecen a preparar. No, estoy viendo, esperen, estoy en la clase 5. Ah, no, estoy en la clase 4. No, vamos a ver lo del cuadro de la clase 4, de conceptos. Pero no estoy yendo a la clase 5. No me acuerdo de la actividad de la clase 5. Profe, ese cuadro, ¿con qué texto lo podemos completar? No, el cuadro es con todo lo que hemos visto hasta ahora. Ah, está bien. Con todo lo que hemos, porque bueno, como preparación para el parcial. De cultura también. Sí, no hagan, no hagan el de las 5, no lo hagan. Vamos a hacer el cuadro, trabajen la clase 5, o sea, el texto, está bien, todo lo de la clase 5 y empiecen a armar el cuadro de la clase 4, que lo vamos a terminar de armar acá todos juntos y vamos a ir agregando, con lo que nos queda, vamos a ir agregando conceptos. Profe, vamos a hacer un repaso antes del parcial. Sí. ¿No? Sí. Sí. Y el parcial es como las otras materias que te dan como las 2 horas para hacerlo, o como el de sociología que nos dan una semana. Ah, para hacerlo en forma asincrónica. Claro. Ah, Claro, porque el trabajo de sociología es reflexivo ok. y lleva bastante tiempo. No sé, ya les voy a preguntar al profesor contenista a ver qué tiene planificado, pero no sé, chicos, no sé de qué se trata el parcial. Ah, está bien. Ya le voy a preguntar en el grupo, que somos varios profes. Y bueno, apenas sepa algo les digo. Espero tener respuesta para la semana que viene. Profe, dígale que somos re buenos. Somos No va a obedientes. pasar a... No, pero no era difícil el examen. No son difíciles. Así que Ya hay miedo, profe. Ya. sí, ya hay miedo. La clase ya... Tiene un miedo. Ya hay miedo. A ver, lleguen al día Ah, las lecturas, vayan tomando medio apunte y ya está. Walter nos asusta. Me tiembla las piernas, profe. Ya. No sé si el salchicha me muere los tobillos. ¿Se han dicho algo? ¿Por atrás han dicho algo? Ay, esta materia no creo. Tiene que decirse, esta materia es fácil, esta materia es difícil. No, es una materia que tiene muchísimo. Eso sí. Mucho para leer. Mucho. Tiene mucho Pero bueno, contenido. igual, si lo vas relacionando con lo actual y con lo que pasó y qué sé yo, una relación y como que le vas encontrando el hilo. Sí, los conceptos más complejos son los que se vienen. Hasta ahora, digamos, medio de introducción. O sea que la segunda parte del cuatrimestre sería más difícil. A ver, chicos, bueno, lo van a ver los criterios de cuando tengan que seleccionar el contenido y educar. Vamos a empezar igual a trabajar con planificaciones de clase para llevarlo como una especie de práctica docente. Pero hay un criterio que es básico, que es de lo simple a lo complejo. Entonces vamos de lo simple a lo complejo, o sea, a conceptos más complejos, es lógico. Claro, vamos a empezar primero con lo más difícil para ir a lo más simple. Piensen en eso. Es como un videojuego. ¿Cómo Es qué? como un videojuego. Claro, Videojuego. exacto. Y sí, exacto. Claro, así es, así es. Pero bueno, si la llevan al día está bien, no hay problema. Se me acumularon, profe, las actividades ya. Las 4 y 5 ya. Pero a las 5 les dije que no. Déjeme ver, tal vez queda una. no la hacemos, tal vez no La alcanzamos a 3, la hacerla. 4 y la 5 ya.
Ah, quedé atrasado ahí. No se quejen y lean. Bueno, ¿pusieron todos presentes? Bueno, yo les voy igual tomando el seguimiento con la lista, con el listado, ¿se acuerdan? En el Excel institucional. Después se los muestro. Bueno, gente, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? ¿Queda más o menos claro? La idea es eso, como que puedan, tipo cuentito, ¿vieron? Como algo más fácil. Igual tomen como medios apuntes por las dudas. Igual nos sirve cuando, para mí, por ejemplo, me sirve volver a ver la clase después y como que la vuelve a quedar mejor. Ah, bueno, muy bien. Sí, eso lo que pasa es que hay que tener tiempo. Lo Bueno, pongo en velocidad rápida. doble, velocidad, te habla así como la ardilla. Ya de por sí que hablo rápido, imagínate. Bueno, gente. Bueno, me voy a ir a ver el partido. ¿Quién juega, Hoy profe? juega River. Juega Me River, retiro, chicos. profe. Juega River. Me retiro a jugar River. No hay nadie de River acá, parece. No, no. Pasa que Para nada. Nosotras dos, profe, nomás. no le doy importancia a los equipos de la vez. Buah, Mi marido menos se mal fue. menos mal que no estamos grabando. Súbalo en la Tengo cuota. malas noticias. Estamos No grabando. pasa nada, profe, que tiene miedo. Ahora lo quiero arreglar. Graba, Editar, profe, que le editar, suba la cuota. borrar. Inventado de la facultad, Está vuelve. grabando todavía. Está grabando Bueno. todavía. Sí. Y mira el éxito, profe. Bueno. Solo me interesa el